Vamos a ver la palabra de hoy, Salmo 23, versículo 4. Es un solo versículo, así que vamos a leerlo todos juntos en unísono. 1, 2 y 3. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. ¿Qué les parece si nos saludamos diciendo, Dios está contigo? Dios está con vos, Dios está con nosotros. Amén. En Corea hay un nuevo sistema de delivery que está de moda, llamada Meal Kit, ¿no? Que sería como kit de comidas. Lo que trae no son comidas hechas, comidas terminadas, sino los ingredientes, ¿no? Que distintos restaurantes los preparan, ¿sí? Con su salsa, condimentos correspondientes, para que el cliente lo termine de cocinar en su casa. Ahí uno no necesita ni lavar las verduras, ni limpiar la carne. No importa si sabes cocinar o no, solo hay que seguir los pasos indicados y poner los ingredientes en orden dentro de la olla. Si vos podés invitar a alguien a tu casa, pedís este meal kit y ahí, ¡pum!, ¿no? Ahí como que te presentás, te brillás, te lucís como un buen cocinero, ¿no? Uno obtiene un resultado allí como un resultado final, el plato, ese plato que uno comería en estos restaurantes. Entonces, cada vez que vemos estos cambios en el mundo, nos damos cuenta que el mundo se vuelve cada vez más cómodo. Aún así, nosotros seguimos buscando cosas más cómodas todavía, buscamos más comodidad en nuestra vida y sin hacer demasiados esfuerzos, uno desea recibir los productos terminados, ¿no es cierto?, en sus casas. Hasta se han creado sistemas o estructuras financieras en donde uno puede ganar dinero, ¿no? Obtener ingresos sin hacer demasiados trabajos. Ahora, el problema es que muchos quieren obtener también la felicidad, el amor y la paz. Estos frutos que son más internos en la vida de una persona, lo quieren obtener sin hacer demasiado esfuerzo, sin pagar los costos, ¿no? Sin trabajar. A nosotros nos gustaría conseguir de alguna manera estos productos terminados, ¿no? Algo rápido, todo listo para ser usado, ya sea para comer, para disfrutar. Queremos una paz, una felicidad también toda lista para poder disfrutarla. No queremos los trabajos, los sacrificios que implican realizar para obtener estos frutos de paz y de felicidad. Pero no debemos olvidar que la felicidad no nos llega a nosotros como un producto terminado, sino la obtenemos cuando trabajamos con la semilla que recibimos de parte de Dios, cuando sembramos esa semilla, segamos, cuidamos, la cultivamos. Ahí es donde obtenemos los frutos internos. Muchas veces pensamos, qué bueno sería poder vivir una vida sin tristeza, solamente con la alegría. Qué lindo sería, ¿no?, tener una vida sin dolor, una vida de comodidad, ¿no?, y en pleno bienestar. Sin embargo, sabemos que la realidad es más dura de lo que nosotros pensamos o deseamos, porque la tristeza está siempre presente en nuestra vida. Hay sombras que nos angustian, dolores por los sueños incumplidos, la angustia y el sufrimiento que agobian nuestras vidas. Pero al mismo tiempo la tristeza y el dolor nos permite valorar aún más la vida que tenemos. Valorar, ¿no?, las cosas que tenemos, valorar inclusive las personas que están con nosotros. Imaginen por un momento un mundo sin luz, un mundo donde solo hay oscuridad. Seguramente sería un contexto muy triste, muy angustiante, muy sufrido. Pero imaginen también un mundo solo de día, sin la noche, en donde no hay oscuridad, que todo el tiempo esté el sol brillando, iluminando sobre nosotros. Hay una película llamada Noches Blancas, que también se titula como Insomnio. Esta película protagonizada por Al Pacino. En esta película, Al Pacino representa a un policía que fue enviado a Alaska para investigar a un asesinato. Y en Alaska se produce un fenómeno atmosférico durante el verano donde siempre es de día. El sol no se oculta, aún de noche el sol sigue estando, hay luz, el sol sigue brillando. Es un fenómeno llamado Noches Blancas, que según las regiones duran hasta 6 meses del año. Y el protagonista de esta película sufre de insomnio, porque no está acostumbrado a ese contexto, no puede dormir por varios días, entonces sufre, ¿no?, por esta falta de sueño. Justamente por esa luz que hay, porque no existe la noche, ¿no?, el hombre comienza a sufrir. Hermanos, nosotros valoramos más la luz, ¿por qué? Porque existe la oscuridad. Valoramos más la alegría, ¿por qué? Porque existe la tristeza. En el versículo 4 de hoy, David confiesa lo siguiente: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Del versículo 1 al 3, comenzando este Salmos 23, David había dado testimonio de un Dios bueno, que como pastor guiaba y llevaba a sus ovejas a descansar, ¿no?, en pastos delicados, a reposar junto a tranquilas aguas, de un Dios que daba, ¿no?, entregaba esas nuevas fuerzas, ¿no?, en las almas de los que le seguían. Pero estas no fueron las únicas escenas en la vida de David. Hubo momentos en donde él tuvo que atravesar por valle de sombra de muerte. Y David confiesa que Dios es su pastor en tiempo de paz, en tiempos de prosperidad, cuando hay abundante pastos y agua, pero también confiesa que Dios sigue siendo su pastor, aun cuando él tiene que estar atravesando valle de sombra de muerte. Hay momentos en nuestra vida de paz y prosperidad, es cierto, pero también hay momentos en donde tenemos que atravesar valle de sombras de muerte, momentos de prueba, momentos de temor y de angustia. A veces la muerte pasa cerca de nosotros, nos sentimos asfixiados por falta de esperanza, ¿no?, por el peso que sentimos, ¿no es cierto?, en la vida. Hay noches en que no podemos dormir por angustia, por la depresión. Y en esos momentos hay una verdad que debemos recordar, ¿no?, y esa verdad se encuentra aquí en el versículo 4 del Salmo 23. ¿Y cuál es entonces el mensaje que podemos descubrir aquí en el versículo 4 de hoy? En primer lugar, todos atravesamos el valle de sombras de muerte. ¿A qué se refiere cuando David habla de este valle de sombras de muerte? Hay dos palabras aquí que definen la condición del valle. Una es sombra y la otra es muerte. Hay momentos en la vida donde nos encontramos con la sombra, con la oscuridad, o esta amenaza de muerte suelen presentarse inclusive en nuestra vida. Los pastores guían a las ovejas hacia los buenos pastos, pero la cuestión es que después de un tiempo los pastos se terminan. Hay una necesidad de llevar hacia las ovejas, hacia otros campos, hacia otros montes, en busca de nuevos pastos. Por lo tanto, hay que dejar el lugar en donde estaban, bajar de ese monte hacia el valle para poder trasladarse hacia el otro monte nuevo. Seguramente las ovejas ya se acostumbraron al monte anterior, estaban cómodos, instalados, asentados ya en ese monte, pero el pastor sabe que la comida se le está terminando y que es tiempo de abandonar ese lugar. Hay que bajar al valle, sí o sí, atravesar ese valle para llegar al otro monte en donde los espera pastos nuevos y frescos. Hermanos, las ovejas no pueden pasar de un monte a otro, de una colina a otra, sin descender primero de ese monte donde ellos estaban. Es necesario bajar primero, experimentar un descenso, atravesar el valle y luego volver a ascender al otro monte nuevo. Y David llama a todo este proceso como un proceso de andar por el valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque literalmente la muerte puede estar esperándolos en ese valle. Puede haber bestias que amenazan las ovejas, pueden las ovejas descarriarse si dejan de seguir al pastor, pueden inclusive estar los ladrones esperando para robar y saquear a los pastores, a los viajeros. No es agradable pasar por un lugar oscuro. Encima, si hay peligros de muerte, peor todavía. Pero para el bien de las ovejas, el pastor sabe que es necesario sí o sí descender de ese monte y atravesar este valle. Bueno, seguramente a ninguno de nosotros nos gustaría descender del lugar donde estamos, experimentar una caída, dejar ese lugar de comodidad, dejar el lugar acostumbrado. Esto no es fácil. Sin embargo, hermanos, en la vida experimentamos muchas veces que Dios nos hace dejar ese lugar de comodidad. Nos hace dejar ese monte en donde estábamos y nos lleva hacia el valle de sombras de muerte. En Lucas capítulo 9 hay un suceso titulado como Monte de Transfiguración. ¿Qué sucede en ese lugar? Resulta que 3 discípulos acompañaron a Jesús, quien subió a un monte a orar. Y en ese monte los discípulos experimentaron algo que jamás vieron ni escucharon antes. Una experiencia sobrenatural en donde ven a Jesús cambiado, transfigurado. El término bíblico es lleno de gloria. Jesús con lleno de gloria. Su rostro brillaba como el sol, sus vestidos se hicieron blancos y radiantes. Moisés y Elías se presentaron en ese lugar y estuvieron hablando con Jesús. Después de toda esta experiencia maravillosa, Pedro le dice esto a Jesús, en Lucas 9:33. Maestro, nos es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés y otra para Elías. Qué bueno es estar aquí, dice él. No queremos bajar, yo no quiero bajar de este lugar. Quedémonos.
Pero ¿qué dice la palabra inmediatamente? Que al día siguiente ellos descendieron del monte. Tuvieron que bajar. Ese lugar no era para estar siempre. Por más bueno y lindo que era ese lugar, no era para quedarse para siempre. Y como la mayoría de ustedes saben, al descender del monte, un problema grave los estaba esperando. Los otros discípulos estaban allí luchando, tratando de sanar a un muchacho endemoniado y no podían. Así es. Hay momentos en la vida en donde nos encontramos en un monte de gloria, lleno de pastos verdes, con aguas abundantes, tranquilas, pero Dios nos hace descender de ese lugar y nos lleva hacia el valle. David, al escribir este salmo, seguramente habría estado recordando, ¿no?, esos momentos oscuros de su vida. Algo así como la que describe allí en Salmos 22, versículo 11 al 16. David escribe allí esos momentos oscuros de su vida de esta manera. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama. Mis huesos están dislocados, mi corazón es como como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Con solo escuchar su testimonio, podemos imaginar la situación por la que David tuvo que atravesar. Me han hundido hasta el polvo de la muerte, dice él. Mis huesos están dislocados. Me han desgarrado las manos y los pies. Se encuentra en una situación en la que podemos decir que estaba atravesando el valle de sombra de muerte. Por supuesto que a veces uno experimenta esto por su propia culpa, por el pecado que uno comete. Pero hay momentos en donde sin que nosotros hayamos provocado o hayamos deseado, estos problemas suelen presentarse en nuestra vida. Por eso tenemos temor, miedos del mal, de ese mal que podemos enfrentar. No queremos el valle de sombra de muerte porque hay sorpresas que nos angustian, que nos lastiman. El mal se presenta en momentos menos esperados. Por eso David en Salmo 22 había contado de su miedo y de su sufrimiento. Había clamado diciendo, no tengo quien me ayude, no tengo a nadie. Pero lo maravilloso es que al llegar al Salmo 23, David cuenta algo muy distinto, entrega un testimonio completamente opuesto. Habla en un tono ya no de miedo, sino de confianza, de seguridad. Porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque enfrente esas situaciones, no temeré mal alguno. ¿Cómo pudo él, después de contar los sufrimientos y las angustias, ¿no?, que él había padecido en el Salmo 22, cambiar radicalmente su testimonio al llegar al Salmo 23? ¿Cómo él pudo decir, ya no temeré, ¿no?, el mal alguno? En segundo lugar, esto fue posible porque él descubrió que Dios estaba con él, que no estaba solo. Dios había estado con él. Por eso dice en el mismo versículo 4 de hoy, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Esta palabra, este verbo estarás en hebreo, está conjugado en tiempo imperfecto y habla de una condición del pasado que continúa hasta el tiempo presente y va a seguir continuando inclusive en el tiempo futuro. O sea, este verbo puede ser traducido como Dios estuvo conmigo en el pasado, Dios está conmigo ahora, hoy, en este tiempo presente, y Dios va a seguir estando conmigo en el tiempo futuro también. Por eso vemos en algunas versiones, NBI o Dios habla hoy, que traduce, tú estás conmigo en tiempo presente. Hermano, Dios estuvo con nosotros en el pasado, amén. Y ahora está, en este momento también con nosotros. Y en futuro, también Dios va a seguir estando con nosotros. ¿Pueden creer esto? David tenía esta fe. En medio de esta fe, él está confesando, no temeré mal alguno. No voy a temer esos sufrimientos, esas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y David cuenta su experiencia del encuentro con Dios de esta manera. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O como dicen Dios habla hoy, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. La vara y el callado. La vara y el callado son dos herramientas usadas por los pastores, ¿no?, para guiar y proteger a las ovejas. En su experiencia, David sintió que Dios lo estaba cuidando y guiando como el pastor que cuida justamente de sus ovejas. Hermano, el pastor guía a las ovejas por el valle, como dijimos, y esta no es una experiencia agradable, pasar por un lugar oscuro donde hay amenaza de muerte. Sin embargo, el pastor va con sus ovejas
Y utiliza esta vara, este cayado, para guiarlos y protegerlos. Por eso David dice, tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me inspiran confianza. Cuando hablamos de la vara, el cayado, podemos pensar que son dos cosas similares o iguales, porque los dos tienen formas de un palo. Sin embargo, hay una diferencia entre ellos, ¿no? El cayado es más largo y se usa para pastorear, para guiar. Tiene esa curvatura, ¿no es cierto?, en su punta, que cuando una oveja se aleja, lo trae de vuelta. Mientras que la vara es más corta y se usa para defender a las ovejas, pelear con las bestias. De hecho, antes de ir a pelear contra Goliat, David, que había sido de hecho un pastor, él hace esta confesión allí delante del rey Saúl. En 1 Samuel 17, en 34 y 35, dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que suelta la presa y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Justamente cuando él habla aquí de que golpeaba al oso, golpeaba al animal, no está diciendo que golpeaba con su mano, no, sino con un arma, con la vara, con esta vara, ¿no? Y esta vara era el arma que usaban los pastores en esta época. Y esto es lo que está contando David en este salmo, basado en su propia experiencia, de que él había descubierto a un Dios así, que como un pastor, como ese pastor que camina junto a sus ovejas y los cuida, Dios estaba con él cuidándolo con su vara y con su cayado. Tú estás conmigo, Señor, dice él. Tú guías mis pasos, me protege del peligro, de la bestia que amenaza mi vida. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, por donde tenga que pasar o por donde tenga que atravesar, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque vos estás conmigo, Señor. Esta es la fe que él de alguna manera consiguió adquirir después de haber atravesado ese valle. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué el Señor entonces permite estos valles a nosotros? ¿Por qué nos guía, nos lleva a través de estos valles de sombra de muerte? Hay dos cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida por esto. En primer lugar, Dios quiere renovar nuestra vida, ¿no? Hay un cambio que Dios quiere producir en nosotros. Si algunos de ustedes están pasando por el valle de sombras de muerte, recuerden esto, que Dios quiere renovar su vida. Hay un cambio que Dios quiere producir en ustedes. Miren lo que dice David. Él dice, no temeré mal alguno. Y él no está diciendo, nunca tendré mal alguno, nunca voy a tener mal alguno, no. No temeré mal alguno, no sé si entienden la diferencia, ¿no? Porque los males se van a presentar. Muchas veces nosotros también, aunque no lo queramos, enfrentamos con situaciones del mal. No queremos los problemas, no queremos pasar por el valle oscuro, pero sin embargo David no está negando esa realidad, porque todo hombre tiene que enfrentarse en la vida estas situaciones de oscuridad. Hay situaciones malas, las que tenemos que enfrentar. Aún cuando somos guiados por Dios, podemos atravesar por los valles oscuros. David no está negando esta realidad se va a presentar. Aunque vos andes con Dios, ¿no? De pronto te puedes topar con el mar rojo. Aún siendo guiado por su palabra, podemos atravesar los desiertos. El río Jordán de pronto puede aparecer en medio de nuestros caminos y detener nuestros pasos. Puede ser que algunos de ustedes hayan estado tratando de empezar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, ¿no? Encontraste un buen local, un buen proveedor, tenías todo arreglado y de pronto el amigo, el socio que estaba por invertir junto en ese negocio, en ese emprendimiento, se retracta, se retira y no tenés los capitales que necesitas para hacer lo que vos querías, habías planificado y te preguntas, ¿pero por qué me pasa esto a mí si lo tenía todo arreglado? O quizás de la nada se enferma tu hijo, ¿no? Y la verdad que no hay cosas más dolorosas que ver a nuestros hijos enfermos, ¿no? También ahí nos preguntamos por qué. Quizás tu marido, tu mujer, con quien pensabas pasar el resto de tu vida, venga un día y diga, hasta acá llegamos, no puedo seguir más, ¿no? Y te preguntas por qué. ¿Por qué tengo que pasar por este valle de sombras de muerte? ¿De qué sirve creer en Dios? ¿No? Si estas cosas me suceden a mí, empezás a cuestionar, a dudar de todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener fe y no tener fe en esos momentos? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre tener fe de que Dios está conmigo aún en ese valle y atravesar ese valle sin fe? Si no tenés fe, el valle de sombra de muerte literalmente se convierte en un infierno. Es un lugar de dolor, de temor, de angustia, un lugar que solo te lastima y te hiere. Pero si tenés fe,
el valle se convierte en un lugar donde podés experimentar la mano de Dios, su amor, su gracia, su guía y su protección. Hay un médico suizo cristiano llamado Paul Tournier, quien fundó un movimiento llamado la medicina de la persona. Fue un médico evangélico que desarrolló un tratamiento que va más allá de tratar las partes enfermas solamente, ¿no? Él habla de tratar al paciente como un todo, como una persona entera, y propuso también en el tratamiento explorar los problemas también del alma, también del espíritu, de los pensamientos, ¿no? Como que había que ver como un todo. Y él dijo lo siguiente: el proceso de vencer el sufrimiento es una bendición y no el sufrimiento mismo. Por eso cuando decimos que un sufrimiento es bendición, es válido cuando el sufrimiento produce una nueva vida en la persona. ¿Qué quiso decir? El sufrimiento en sí, por supuesto, no es una bendición. Pero si ese sufrimiento transforma la vida de una persona, cambia la vida de una persona, entonces sí puede ser una bendición. Por eso es muy importante nuestra actitud cuando nos encontramos frente al valle de sombras de muerte. Si puedo creer en Dios, si puedo aprender de esa situación y si puedo crecer espiritualmente y como persona, entonces ese valle llega a ser una bendición para mí. Hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la capacidad de ver la realidad que está delante de nosotros con los ojos de Dios, a través de los ojos de Dios y no con nuestros ojos carnales. O sea, el que tiene fe cambia su forma de ver la vida, cambia su forma de ver al mundo, cambia su cosmovisión, inclusive cambia la forma de cómo se ve a sí mismo, ¿no? Cambia la forma de interpretar la realidad y la situación. Su cosmovisión cambia, su vida cambia. Es transformada por Dios. Si esto sucede, entonces el sufrimiento es una bendición. Me acuerdo de un pastor. Él había estado cuidando de su esposa por casi 20 años. Su esposa había quedado en un estado vegetativo y en esa condición crió a 3 de sus hijos. Él escribió un libro y comenta lo siguiente: la fe no solo nos da el poder para librarnos del dolor, sino nos da el poder para convivir con el dolor, ¿no? O para abrazar el dolor, dice, ¿no? Y eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos lleva por el valle de sombras de muerte. Renueva nuestras vidas, fortalece nuestra fe, nos permite alcanzar una madurez, una fortaleza tal que el dolor no nos derrota. Tener esa fortaleza para superar ese dolor. Entonces, hermanos, si cambiamos nuestra forma de ver al mundo, nuestra cosmovisión, podemos descubrir y encontrar el propósito de Dios, el propósito por el cual nos permite ese valle de sombras de muerte. La otra razón por la que el Señor nos permite el valle es porque del otro lado del valle hay un monte nuevo con abundantes pastos y agua de reposo. O sea, el cambio que Dios quiere producir en nosotros es para llevarnos hacia una bendición mayor. Cuando estamos en un lugar de comodidad, de éxito, con muchos recursos, es muy difícil que uno quisiera dejar ese lugar. Pero así como las ovejas no se dan cuenta de que se le está acabando esos pastos, ¿no? Que se acerca un tiempo de hambre, y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces no nos damos cuenta de que es tiempo de dejar el lugar de comodidad y buscar nuevos cambios, ¿no? Buscar nuevos pastos y agua. Entonces el Señor nos obliga, literalmente nos obliga a dejar ese lugar por fuerza. Y nos lleva hacia abajo, hacia debajo del monte. Y nos guía por el valle de sombras de muerte. Y lo hace justamente porque del otro lado hay un monte nuevo, con alimentos abundantes, alimentos frescos, con nuevos recursos. Hay una bendición mayor del otro lado del valle. Por eso el Señor permite estos valles en nuestros caminos. Hermanos, el valle de sombra de muerte no es el destino final de nuestra vida, pero es un paso necesario para ir hacia donde el Señor nos quiere llevar, hacia un monte nuevo, con pastos nuevos y aguas abundantes. En Génesis, por ejemplo, vemos la vida de José, que por el celo y la envidia de sus hermanos fue vendido como esclavos a Egipto, ¿no? Acusado injustamente, después tuvo que inclusive estar, ¿no es cierto?, encarcelado. Vemos que él pasa por varias situaciones de muertes, valles de sombras de muerte. Sin embargo, él supo ver su vida a través de los ojos de Dios. Por eso en Génesis 50:20, esto le dice a sus hermanos, dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso.
Dios tenía un propósito cuando me llevó hacia este valle de sombra de muerte, dice él. Esta es la interpretación, esta es la cosmovisión que José logra adquirir después de pasar por esta valle. ¿Y qué hay de Job? Todos conocemos lo que le pasó a él. Perdió a sus hijos, todos sus bienes en un solo día, se enfermó. Pero Job también tuvo y supo ver la realidad por medio de los ojos de Dios. Por eso dice allí en Job 23:10, sin embargo, Él conoce el camino en que ando. Cuando Él me haya probado, saldré como oro. Dios conoce mis caminos. Él conoce mis pasos, confiesa él. Hermanos, nosotros no somos los que conocemos nuestro camino, no se confundan. Literalmente, nosotros desconocemos el camino. Aunque muchas veces creemos conocer, esto no es así. Dios conoce nuestro camino. Dios conoce tu camino y mi camino. Amén. Esta tiene que ser nuestra confesión. Dios es el que conoce nuestro camino. Por eso el valle de sombra de muerte no es nuestro destino final. Dios quiere llevarnos más allá de ese valle. Allí donde hay pastos nuevos, aguas nuevas para nosotros. Pablo tenía esta fe. Por eso confiesa allí en Romanos 8, 35-37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como oveja para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él también no niega la realidad del sufrimiento. Se presentan como hijos de Dios, también enfrentamos situaciones. El valle de sombra de la muerte, sin embargo, no nos puede separar del amor de Cristo. Al contrario, por la fe en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores en medio de ese valle de oscuridad, está diciendo él. Deseo que esta sea nuestra confesión y esta sea nuestra fe. Amén. Así, de esta manera, esta semana al ir viviendo, caminen con el Señor. ¿No? Dejen que Dios pueda guiar los pasos de ustedes. Este Dios que va con nosotros, con su cayado, con su vara. Entonces allí llegaremos a este nuevo monte, ¿no? En donde el Señor sabe que hay nuevos pastos. Vamos a orar.